Bueno, Castelldefels realizó toda una serie de documentación, de memoria explicativa, tanto de la historia de la ciudad a nivel del ámbito deportivo como de infraestructuras, equipamientos y entidades del deporte en nuestra ciudad. Vino una delegación de ACES a Castelldefels durante unos 3 o 4 días, estuvieron visitando nuestras instalaciones deportivas, estuvieron conociendo Castelldefels y a partir de ahí pues ese comité evaluador pues dictaminó que Castelldefels sería Ciudad Europea del Deporte. Pues la verdad es todo un orgullo, porque Castelldefels, que es una ciudad que vibra con el deporte, que a los ciudadanos de Castelldefels nos encanta practicarlo, pues el hecho de poder tener esta distinción tan importante a nivel europeo, pues supone pues un hito señalable para nuestra ciudad y por lo tanto también un punto destacable para poder seguir trabajando de cara al futuro. Yo estoy convencido que ese cambio se ha ido produciendo con el paso del tiempo y sobre todo pues el que se realice esa distinción de nuestra ciudad lo que ha sido reafirmar pues esa visión que tiene Castelldefels del deporte, esa pasión que tienen nuestros ciudadanos por practicarlo y por lo tanto lo que ha significado es poner de relieve algo que ya todos de alguna manera sabíamos pero que faltaba ponerle el acento, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ha sido darle énfasis a algo que ya sucedía en nuestra ciudad. Yo prácticamente te diría que los aspectos que veo son positivos, positivos porque el deporte va asociado pues a una vida sana, a una vida de calidad, a una imagen de una ciudad saludable, que es lo que desde el gobierno municipal pretendemos, cambiar esa imagen que antiguamente tenía Castelldefels asociada a otro tipo de cosas, como había sido a la prostitución, a las drogas, al crimen, y ahora pues la imagen de Castelldefels es una imagen mucho más cercana, de una ciudad de calidad, una ciudad pues preocupada por la salud de sus ciudadanos, una ciudad que practica deporte, una ciudad turística de calidad, ¿no? Yo creo que eso es importante y es lo que hay que poner en valor. Pues te tengo que decir que la gran mayoría de la gente pues lo ha percibido como algo positivo. Piensa que durante este año se han realizado 200 eventos deportivos en nuestra ciudad, un esfuerzo importante tanto a nivel de medios humanos como de económicos y de la implicación de las entidades de nuestra ciudad que han hecho posible precisamente que se puedan realizar estos 200 eventos deportivos, algunos de la importancia como la Vuelta Ciclista a España, un acontecimiento que ha sido el broche de oro de este año tan importante para nosotros y que ha significado una proyección exterior para Castelldefels a nivel internacional muy grande. La vuelta se sigue en los 5 continentes, muchísimos países han podido ver ese final de etapa mítico en el castillo de Castelldefels con esas imágenes panorámicas de nuestra ciudad, una promoción turística muy grande para una ciudad que vive del turismo, como somos nosotros, y que ha significado un impacto económico solo la vuelta de más de 425.000 euros para la ciudad. Por lo tanto, un impacto muy positivo y yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos lo ven de esa manera. Bueno, nosotros contamos con varios elementos. Yo creo que el hecho de que Castelldefels en el año 92 fuera una subsede olímpica, pues ya ha marcado también un poco ese crecimiento de la ciudad ya de cara al deporte. Castelldefels en el año 92 tenía la mitad de la población, tenía apenas 33.000 habitantes. Es decir, que Castelldefels ha crecido muchísimo durante estos últimos 20 años y ese crecimiento ha sido ya pues, en gran medida teniendo como un factor y un pilar importante a la hora de construir y diseñar los barrios la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto el deporte. Y de hecho los ciudadanos de Castelldefels practican mucho más deporte que el resto de los ciudadanos de Cataluña o de España y estamos 10 puntos por encima de la media de Cataluña, lo cual nos enorgullece y hace que los ciudadanos de Castelldefels pues, puedan tener una vida más sana que no otros ciudadanos de otras ciudades. Bueno, sobre todo cuando organizas muchísimos eventos deportivos, como es el caso de estos 200 eventos deportivos, pues en algunos casos puntualmente pues siempre has de cortar alguna calle, has de restringir algún paso y en algún momento de manera puntual pues siempre puede haber alguna persona que en ese momento pues le estás fastidiando por la organización del evento en sí, no por el acto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la gran mayoría de gente pues son comprensivos y ven la importancia y la trascendencia que tiene el deporte para Castelldefels y todo lo contrario, la gente se ha volcado, ha salido a la calle, han participado voluntarios, las entidades de Castelldefels, los chicos que están en distintos deportes han participado, han colaborado y han vibrado de tantos eventos deportivos como hemos tenido, ¿no?
¿no? Como decía, desde la Vuelta, desde cursos, desde eventos como el Kaisur, también con una celebración europea también importante, y luego, bueno, la realización de eventos de todo tipo, también coincidiendo que somos ciudad del básquet catalán en el año 2013, y por lo tanto que también se han sumado distintas iniciativas como ha sido el básquet en la playa, que también lo hemos realizado muy recientemente. Nosotros queremos seguir trabajando esa línea. Castelldefels nosotros queremos seguir trabajando en la línea de posicionarla, y ya de hecho estamos en esa línea como destino turístico deportivo. También estamos trabajando para que sea un destino turístico inteligente y sobre todo deporte asociado al turismo, asociado a calidad. No son tres de los pilares básicos sobre los cuales queremos seguir trabajando en el diseño futuro y presente de nuestra ciudad. Una ciudad donde sea amable vivir y donde todo el mundo quiera venir a vivir a esta ciudad porque disfrute de un entorno maravilloso, de este microclima afortunado que tiene Castelldefels, de esta orografía tanto llana como montaña que tenemos, del mar, y por lo tanto vamos a seguir potenciando el deporte porque el deporte cohesiona, el deporte también sirve como elemento de integración social, y por lo tanto estamos muy orgullosos pues de poder seguir en esa línea, ¿no? Y además también es el destino preferido de muchos deportistas de alto nivel para venir a vivir, y entonces si los grandes deportistas, los que luego ganan los eventos y a nivel internacional, han elegido Castelldefels, estoy seguro que es por algo, y seguro que es por el deporte. Yo creo que sirve como punto y seguido, ¿no? Y lo que decía antes, que Castelldefels ha tenido ese reconocimiento también por su trayectoria, por esa trayectoria desde de la organización de los Juegos Olímpicos, esos futuros Juegos del Mediterráneo, de los cuales también seremos subsede en el año 2017, y la capacidad que ha tenido Castelldefels de organizar muchísimas actividades deportivas. Incluso también tuvimos en su día también una etapa del Rally París-Dakar en la playa de Castelldefels. Yo creo que eso es importante y va a servir de aliciente para que en el futuro sigamos trabajando en esa línea. El canal olímpico tiene un potencial tremendo, además con el reciente cable esquí, el más grande de España, también es otro aliciente para la gente que quiere practicar este tipo de deporte. La zona multideportiva que pusimos en marcha en la playa de Castelldefels para que el kitesurf pueda ser practicado en nuestra playa, en la primera playa metropolitana que podrá ser practicado durante todo el año. Y vamos a seguir trabajando en potenciar el deporte porque vemos ahí una fuente también generadora de riqueza, de salud, y por lo tanto en uno de los ejes motores de nuestra sociedad.